Bueno, cómo no. Ante todo, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación, por poder conversar esta tarde. Bueno, veteranos somos todos, yo también, claro. Quizá más que algunos de los que están acá. Este, Gracias por ahorrarme la lectura o el resumen del prontuario, ¿no? Es muy importante eso. Este, En fin, conversar un rato esta tarde sobre una situación que aparentemente para mucha gente resulta caótica. Hay algo de eso, hay algo de eso. Hay algo de eso, todo cambio, toda crisis, toda emergencia provoca una sensación de caos porque se mueve todo lo que hasta entonces había parecido más o menos inconmovible. Pero creo que las compañeras y compañeros que somos veteranos sabemos que las cosas no son tan inconmovibles. Que hay una dinámica que a veces se para un poco, otras veces se acelera. Alguien habló de la aceleración de la historia. No, es una aceleración de las sociedades, aceleración del poder, cambios de poder. Pero no es que yo me considere partidario de la teoría del caos, pero el caos es inestable y tiende a organizarse. Vivimos en un mundo que tiene características caóticas. No sabemos exactamente lo que ha pasado en Estados Unidos, la reelección de Trump, posible, un mundo que ha concentrado riqueza en el 1% de la especie humana, una riqueza equivalente a lo que necesita el 60% que queda más pobre para sobrevivir o para irse muriendo con paciencia, no sé. Vivimos en una región, por otra parte, donde no somos el peor panorama, pero la región en sí, si la miramos, la recorremos, en los últimos años la recorro más que antes, la recorrí siempre, pero en los últimos años más que antes. Y sí, realmente es la región que tiene la más injusta distribución de la riqueza. Esta distribución de la riqueza normalmente la suelen medir en algo que se llaman los coeficientes de Gini. Bueno, tenemos los coeficientes de Gini más altos del planeta, más altos que África. Es más pobre, nosotros somos más desiguales. Esto nos condiciona a sociedades muy estratificadas, muy extremadamente estratificadas. Nos hallamos desde hace 500 años con alternativas, pero en una posición geopolítica subordinada. Hemos sufrido distintas etapas de colonialismo, desde el colonialismo originario al neocolonialismo, en la versión de nuestras repúblicas oligárquicas primero, después en la versión de seguridad nacional, y ahora estamos sufriendo las consecuencias de un tardo colonialismo que no desembarca marines, no ocupa territorios, no llega a Bereford y desembarca y nosotros le tiramos aceite de los balcones. No, Bereford se sienta en la Casa de Gobierno. ¿Cómo? Y a través de partidos políticos únicos que estamos teniendo, porque la función de encauzar opinión pública la han asumido monopolios mediáticos que cumplen la función de partidos políticos. Partidos políticos únicos, como hubo en todo totalitarismo, ¿no? Monopolios, oligopolios mediáticos asumen hoy esta función. Llámese Televisa en México o Azteca, llámese Rede Globo en Brasil, llámese Caracol, Mercurio, El Comercio o Clarín, lo mismo. Estos partidos políticos únicos son los que inventan las candidaturas de los virreyes,
llevan adelante las campañas, están en campaña permanente, a través de todos los recursos, inventar noticias, crear realidad. No se trata de una cuestión de limitación o de expresión, o de libertad de expresión. Sí, por supuesto, es eso, pero es mucho más. Es la creación de realidad. Nosotros no estamos en contacto con toda la realidad, ni mucho menos. No me voy a poner ahora a decir qué es la realidad. Bueno, una discusión filosófica de hace 500 años. Pero sí, en un sentido mucho más simple, no estamos en contacto con todo lo que pasa. Lo sabemos a través de estos medios monopólicos que nos muestran ciertas cosas, otras no. A través de ellos sabemos lo que pasa en otros países, pero también sabemos lo que pasa en otros barrios, los que vivimos en urbes tan grandes. En consecuencia nos crean la realidad. Es lo que determina nuestra conducta, es lo que nuestro comportamiento se maneja con eso. A tal punto, y se confirma, porque se confirma esa realidad inventada, que vamos a la farmacia, a la carnicería, etcétera, la panadería, y hablamos con los vecinos, con otros. Ah, ¿vio lo que pasó? Sí, qué bárbaro, qué sé yo, y los dos nos confirmamos. ¿Y qué nos confirmamos? Lo mismo que nos han transmitido en la creación de realidad. Nos crean el mundo, ese es el problema. De ahí el grave peligro de todos los partidos políticos únicos a lo largo de la historia. Y bueno, ahora los tenemos de esta manera. Son expresión de un colonialismo, de un tardo colonialismo que se ejerce a través de endeudamiento. La historia de nuestro endeudamiento se remonta casi a, bueno, se remonta a Rivadavia, cuando pidió el empréstito de los Baring Brothers. Pero de ahí sigue, y bueno, el sometimiento cada vez mayor. Hemos tenido regímenes que se han dedicado a endeudarnos. Y el último, los últimos 4 años que hemos pasado, del régimen de Macri, directamente ha sido un endeudamiento en términos groseros, completamente groseros. Debo confesarles que cuando comenzó Macri tuve temor de que fuese más prolijo. Y valido de todo ese arsenal de medios monopólicos, etcétera, con un poco más de prolijidad montase un sistema de destrucción, como lo que ha hecho, pero mucho más lento, más ordenado. No, parece que no, que bueno, directamente tenía cierta vocación de carroñero, directamente todo el equipo. Exageraron la nota, por supuesto, y bueno, y eso lo llevó a que, pese a todo el arsenal ese, no obtuviera la reelección. En realidad, al principio tuve yo miedo de que tuviésemos que aguantar una cosa así 8 o 12 años en función de hacerlo de una manera más prolija. No, son desprolijos por excelencia. No sé si esto fue una suerte o una desgracia, pero lo cierto es que esto ha sucedido. ¿A qué responde esto? Está bien, estamos en una posición subordinada, pero ¿qué es esto? ¿Es el viejo imperialismo? ¿Es lo de siempre? No, en cierto sentido sí, pero no es lo de siempre, es otra cosa. El viejo imperialismo anterior estaba comandado por políticos del hemisferio norte. Por supuesto, los políticos actuaban en beneficio de sus respectivos establishments de sus países, sí, pero eran ellos los que llevaban adelante, eran estados que llevaban adelante esas políticas de intervención y de sometimiento. Ahora no. Ahora los políticos del hemisferio norte son lobistas de los CEOs. Es decir, se operó un cambio fuerte en el capitalismo. El capitalismo siempre tuvo un aparato financiero, porque no necesitaba bancos, cosas, ¿no?
pero el capitalismo productivo, con una economía de productos. Ahora se financiarizó la economía, ¿por qué? Porque el aparato financiero creció y sometió al aparato productivo. Y tenemos una economía sin productos. Esa es la realidad de los hechos. Que manejan grandes corporaciones, que tienen su sede en el norte, pero no son los estados, son corporaciones fortísimas. ¿Y qué son estas corporaciones? Son montones de dinero. ¿Pero qué es el dinero hoy? Bueno, desde que Nixon acabó con el patrón oro, el dinero son papeles, que valen porque todos creemos en los papeles. Vale por la confianza que depositamos en ellos, que la vemos confirmada cada vez que damos los billetes, nos dan algo, o damos algo y nos dan unos billetes que nos sirven para cambiar por otras cosas. Pero ni siquiera existen todos los papeles que dicen. No existen. No existen porque los llevamos al banco, el banco los presta, el que recibe el crédito lo vuelve a llevar al banco, el banco lo vuelve a prestar y así sigue. Y en el banco se queda un 6-7% de los papeles. El resto son números. Es decir, todo esto da la sensación de que estamos en algo medio, en una especie de globo o algo virtual, ¿no? Y algo de eso hay, algo de eso hay. Pero lo cierto es que estas corporaciones someten, directamente han ocupado el lugar de la política o tienen por rehenes a los políticos del hemisferio norte que no tienen poder por sí. No pueden hacer nada en contra de las corporaciones porque unos manejos de computadora y se van al diablo, ¿no? Se transfieren números de un lado al otro. Y este poder financiero, que es un totalitarismo en definitiva, una nueva forma de totalitarismo, no es el totalitarismo de entreguerras, no es Hitler, Mussolini, Stalin, no, ni siquiera nuestra dictadura de seguridad nacional. No, se presenta con otra cara, por supuesto. Y viene tratando de usar la máscara democrática y tratando de desarmar democracias en la medida en que puede. Y el sometimiento de toda la región, de toda América Latina, es clarísimo, con efectos de querer, va destruyendo nuestros estados, los va carcomiendo, se disfraza con la ideología autodenominada neoliberal, que no es ni neo ni liberal, de liberal no tiene nada, y de neo, bueno, no sé, salvo que se entienda por neocáncer, así se llaman ellos, se proclaman ellos, de alguna manera usurpan el nombre liberal, porque el liberalismo con todos los defectos, puro liberalismo político me refiero, con todos sus defectos y su cara oculta, porque en definitiva era la ideología de una clase en ascenso, y la cara oculta era que esa clase ascendía gracias al colonialismo y al esclavismo, pero de cualquier manera los ideólogos de aquellos años, fines del 17, comienzo del 18, eran tipos que tenían una impronta de liberación de alguna forma. No, a esto no le queda nada de eso. De modo que tampoco tiene nada que ver con eso. Y el futuro de la región, pasada esta emergencia, que va a pasar, vendrá la vacuna, no sé, pasará. Cuidémonos para seguir vivos después, que es lo importante. La lucha sigue, pasan las guerras, pasan las batallas, pero la guerra no termina. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el mundo? No sé. La verdad que no me aventuro a decir qué va a suceder. No sé, tendría que ser candidato a secretario general de Naciones Unidas, alguna cosa así, no me da para eso. Pero en América Latina sí, tengo una cierta visión de lo que puede llegar a suceder. No del todo infundada, ni gratuitamente optimista tampoco. Pero no pesimista, no estoy en una... no me adhiero a ninguna distopía de esas que ven desastres y total.
Están muy de moda las novelas distópicas, pero no es por eso, no es por ese lado. Si tenemos en cuenta lo que estaba pasando antes de la pandemia, bueno, en toda la vertiente pacífica se desarrollaron una serie de protestas populares bastante fuertes, bastante importantes antes de la pandemia, y todos los gobiernos reaccionaron a través de la represión, de la violencia. Ya vemos el efecto de lo que sucedió en Chile. En el caso de Bolivia no lograron poner un virrey. Entonces dieron un golpe de Estado tradicional. Y después pasó este fenómeno raro, extraño, que estamos viendo las consecuencias, no sé. Jamás yo creí que iban a dar una elección más o menos transparente. La dieron creyendo que iban a poder hacer un fraude, porque más o menos iban a estar ahí las cifras no estuvieron ahí, la distancia fue tan enorme que bueno, no pudieron negar el triunfo del MAS. En el resto de los países del Pacífico, sí, se reprimió. Chile también. La respuesta chilena ya la vimos el otro día. Y las otras van a seguir también. No hay nada que hacerle. Los pueblos no se van a quedar quietos. Eso es inevitable. Y van a ser más fuertes, porque esta pandemia significa una paralización económica con una caída del Producto Bruto. Hay fajas de clase media, algunas que habían ascendido como resultado de la reducción de la pobreza en algunos países, ahora se han vuelto a caer. Y bueno, los que se cayeron se van a juntar a los que protestaban antes. Y estoy convencido de que todo eso, porque sí, se podrá volver a reprimir, pero la fuerza tiene un límite. Y sobre todo el límite cuando no tiene discurso de legitimación, cuando no hay una ideología, un sistema de ideas que lo sostenga. Y no hay. Tocó fondo. Cuando más irracional es un ejercicio de poder, menor elaboración tiene que tener el discurso que lo justifique, que lo legitime, que lo explique. Y este ejercicio de poder se ha vuelto tan irracional que ya no hay discurso, hay publicidad a través de estos partidos únicos. Son campañas publicitarias, técnicas de publicidad. Técnicas de publicidad que apelan a cualquier cosa, apelan a inventar, apelan a noticias falsas, ahora se llaman fake news. Bueno, fake news. El lawfare. Yo creo que dentro de poco ya no vamos a usar más las expresiones tradicionales nuestras, vamos a empezar con fuck you, son of a bitch y todas esas cosas. Pero en realidad le ponen nombres ingleses a cosas que las conocemos de siempre, en definitiva. Tiene alguna modalidad tecnológica nueva, pero qué sé yo. Persecución judicial de opositores políticos o de líderes populares. Bueno, lo mandaron a Irigoyen, a Martín García, lo procesaron. Después el estúpido payaso de Uriburu lo indultó. Perón, bueno, no hablemos. El juez Botet, acuérdense. Traidor a la patria, que es una cosa que se inventaron. Y así podemos seguir, eso no es nuevo. La novedad que se ofrece son datos coyunturales nuevos, es decir, un sector del Poder Judicial minoritario, pero sí un sector bien ubicado en algunas posiciones estratégicas del Poder Judicial, manipulación de la organización del Poder Judicial, directamente, bueno, el golpe del 55 y el golpe del 76 nombró un poder judicial propio directamente, removió. Ahora se manipula de esa manera.
Eso con algunos espías, servicios de inteligencia, algún policía corrupto, qué sé yo. Amenazas a jueces, no es nueva en la región eso. No es nuevo. Persecución de jueces tampoco es del todo nuevo. Tenemos una cantidad de jueces muertos, el caso Colombia hace unos cuantos años. Bueno, se echaron la Corte Suprema en Colombia hace 30 años. No nos olvidemos de eso. Tomaron el Palacio de Justicia y mataron a todos. Y los mató el ejército. En fin, todo eso en la historia regional no son nuevas estas historias. De modo que frente a la pobreza del discurso hay un filósofo francés, después dijo unas cuantas cosas a veces un poco incoherentes, pero dijo unas que son ciertas. Glucksmann dijo: los que toman el poder ahora necesitan soldados, salchichón, aguardiente y el texto, es decir, la idea, la ideología, un discurso. Bueno, esto pueden tener los soldados, pueden tener el salchichón, pueden tener el aguardiente, pero se quedaron sin discurso. Y eso dura poco. La fuerza tiene límites ahí. Y creo que sí, creo que se van a moverlos. Y si tomamos el ejemplo de crisis anteriores, crisis del 29, por ejemplo, bueno, de esa crisis del 29 salió Roosevelt con el New Deal, salió el Welfare State, el Estado de Bienestar. Perón, claro, estaba el lío Braden o Perón, todas esas cosas, ¿no? Pero un investigador de la biblioteca de Perón, en años recientes, encontró en la biblioteca los discursos de Roosevelt subrayados por Perón. No lo podía citar, claro, el conflicto que había, pero evidentemente sí, la idea de estado de bienestar que Perón perfecciona, culmina con los últimos capítulos de la comunidad organizada, etc. Y en América Latina, bueno, no nos olvidemos, nosotros somos creadores de cosas. El constitucionalismo social, ¿no? El constitucionalismo social nació en México en 1917. Con la Constitución mexicana, la Constitución de Querétaro. Y cuando uno pregunta o va a ver la historia de la Constitución de Querétaro, dice, bueno, ¿quién habrá sido el ideólogo de esto? ¿Quién habrá elaborado esto de los derechos sociales en el 17? No elaboró nadie. ¿Saben qué pasó? Había diputados obreros y diputados campesinos. Y dijeron, esto lo tenemos que poner en la Constitución. Y lo redactaron ellos. Y los licenciados en Derecho y todo eso de la época estaban formados en la vieja y reaccionaria universidad porfirista, decían, no, pero esas cosas tienen que ser para la ley, no son para una constitución. No, nosotros queremos que esté en la Constitución. Y lo pusieron en la Constitución. Bueno, así salió. Así salió un movimiento que, bueno, a partir de ahí después viene la Constitución de Weimar, etcétera, y se extiende por el mundo, ¿no? Ahora, en el constitucionalismo, el neoconstitucionalismo latinoamericano, que se llama, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, la Constitución de Ecuador, por primera vez en la Constitución se incluyen, se reconoce el carácter de persona en la naturaleza. Es decir, se abre un constitucionalismo ecológico, tímidamente, lo que se quiera, pero bueno, es la primera vez en el mundo en que se incluyen en la Constitución disposiciones referidas al medio ambiente, un constitucionalismo medioambientalista. Sale de América Latina. Y bueno, yo creo que pasado esto, los pueblos se van a mover,
No, no va a ser un lecho de rosas, por supuesto, todo es lucha, ¿no? Va a haber resistencia, sí, por supuesto. Pero confío en que va a salir un nuevo modelo de Estado. Necesitamos un nuevo modelo de Estado, un Estado más solidario, un Estado en que entre las tres patas del asunto de libertad, igualdad, fraternidad, se asiente con más fuerza en la tercera pata, en la fraternidad, ¿no? Y creo que el movimiento popular en la Argentina tiene los elementos para eso. Tiene elementos de carácter histórico para repensar eso. Ya no se trata de hacer una constitución para agregar más derechos. No, sabemos que si se agregan los derechos se pueden declarar, pero si no tenemos instrumentos para hacerlos eficaces, no va. Primero necesitamos estructuras de poder que sean capaces de hacer eficaces los derechos y ante la cual reclamarle los derechos, si no son meras declamaciones. Eso hay que pensarlo. Y por otra parte, creo que vamos a... que ya estamos suficientemente cansados para no darnos cuenta de que una constitución, una ley fundamental, que no garantice la base de la dinámica económica y que no nos preserve frente a la posibilidad de una nueva administración fraudulenta, monstruosa, que nos vuelva a endeudar y que nos desaparezcan 80.000 millones de dólares como desaparecieron, porque entraron y salieron. Sin eso es absolutamente inútil replantear un nuevo modelo de Estado. Lo que nos quieren hacer desde el norte, en toda nuestra región, es convertirnos en unas sociedades con un 30% de incluidos y un 70% de excluidos, ¿no? La sociedad 30-70. Y lo que quieren es que los excluidos pidan su propia exclusión, a través de confundirlos, a través de generar contradicciones, en lo cual estos partidos únicos tienen suficiente éxito, ¿no? En muchos casos. No tanto en el nuestro. En el nuestro no tuvieron tanto éxito, aunque hay algunos, por supuesto. Pero hay otros países donde es más dramático, ¿no? Cuando uno ve que los negros votan a Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, uno dice, bueno, ¿qué pasó? En el norte también en el hemisferio norte hacen ese tipo de maniobras, ¿no? El sur de Italia vota a los partidos racistas de la Lega Lombarda, por ejemplo. En fin, eso son contradicciones que tratan de introducir a través de estas creaciones de realidad. Estamos frente a un totalitarismo. La propia ideología restos de ideología que manejan, si vamos a lo que fueron sus orígenes, es en este momento el discurso contra los derechos humanos. Es decir, la base de todo derecho humano, desde que sale el nuevo derecho internacional de los derechos humanos, es, bueno, todo ser humano es una persona, es decir, es titular de derechos por el hecho de ser humano. Y la base de lo que parten ellos, von Hayek y todos esos tipos, dicen tranquilamente, por el hecho de nacer nadie tiene derecho. Es la contraposición de las dos ideas básicas, ¿no? Bueno, estamos peleando contra un nuevo totalitarismo y por ende estamos peleando contra un nuevo colonialismo. Y creo que la región no se va a quedar inmóvil. Los signos pre-pandemia estaban indicando movimientos. Creo que los signos post-pandemia nos van a traer la concreción de esos movimientos. Por supuesto, les dije antes, no creo que esto sea un paseo. No, esto es una lucha. No una guerra. Guerra no. Pero lucha sí.
La lucha por el derecho no es ni una guerra ni un desfile. Son peleas cotidianas. Y por otra parte, hay algo que creo que tenemos que tener en cuenta, y nosotros que somos veteranos nos damos cuenta de eso. Cada vez que se produce un gran cambio, que viene un gran cambio, el momento que estalla es un momento muy espectacular, ¿no? Y esa espectacularidad del momento en que se concreta, en que estalla, eso hace perder la visión de la larga preparación de ese momento. No, yo no creo que un día, qué sé yo, los franceses se levantaron mal del hígado porque habían comido un pastel en mal estado y se les ocurrió tomar la Bastilla, ¿no? Tampoco creo que un día que hacía calor se les ocurrió a la gente del sur cruzar el riachuelo y venirse a Plaza de Mayo, el 17 de octubre del 45. Hay cosas que sí, en un momento estallan, pero se preparan mucho antes. Y en esa preparación hay momentos de depresión, ¿no? Un momento que uno dice, bueno, no pasa nada. Pero no nos damos cuenta que es preparación, porque la preparación es microsocial. Se va dando de pequeños hechos, sí, pequeñitos. Desde lo que conversamos en la panadería hasta una protesta por algo, hasta lo que hacemos en cada uno de nuestros ámbitos de actuación. Da la impresión que es casi insensible, hasta que un día se arma. Y ese día no avisa tampoco mucho, se produce. Bueno, qué sé yo. Hemos vivido cosas de esa naturaleza, ¿no? Hemos vivido los últimos días del 2001, ¿no? El día antes, ¿quién iba a decir que iba a pasar? El día después pasó. Bueno, así sucede. De modo que no creo que haya que manejarse en este momento, que haya que estar deprimido en este momento, ni mucho menos. No, por supuesto. Llevamos mejor, por lo menos, yo creo que nosotros estamos, unos cuantos de nosotros debemos estar vivos porque no estuvo Macri, si no nos agarraba la pandemia, no sé lo que iba a pasar. Y así, bueno, estamos frente a una campaña disolvente, estamos frente a actitudes abiertamente destituyentes, estamos frente a los restos de lo que fue ese régimen cuyos personeros tienen mucho miedo de ir presos. Es decir, se resisten y se resisten al diálogo, se resisten a todo porque lo que tienen que poner sobre la mesa es la condición de no ir preso. Realmente es eso. Creo que han hecho de todo y yo no creo que... Hay cosas menores, bueno, qué sé yo, se está investigando lo de los espías, eso, pero no es lo de los espías sí es importante, pero acá se fueron 80.000 millones de dólares y eso no es, compañero, eso no es la alcancía del pibe que se la llevó a alguien disimulado, eso por el paso, deja los 10 dedos cada paso que da eso. Lo que existe es el temor a que eso se investigue, ese es el asunto. Que alguien se ponga a investigar eso y empiece a encontrar los 10 dedos a cada paso. Es inevitable. De modo que, bueno, lo que le decía hace un rato, el caos es caos, pero el caos tiende a organizarse. No es inestable. De modo que creo que en este sentido no soy absolutamente optimista de que todo va a pasar sin inconveniente. No, sin inconveniente no. Va a haber resistencia, pero sí creo que en el pospandemia, por lo menos en la región, vamos a tener algunas novedades importantes. Quizá de nuestra región pueda salir un nuevo mensaje al mundo, ¿no?
a veces pienso, no lo voy a repetir, pero no lo repitan, pero a veces pienso que el peronismo se va universalizando. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, gracias a nosotros. Además es muy esperanzador. Bueno, pero hay varias preguntas que le hacen. La primera es, si queda algún recurso, pregunta Juan Garro, para presentar en favor de la libertad de Milagro Sala y demás presos y presas políticos. Bueno, sí, está en manos de la Corte Suprema fundamentalmente. Lo que sucede es que hasta ahora no se tocó. El régimen tuvo dos instrumentos fuertes. Uno fue el monopolio de medios, el partido único y el otro fue el Poder Judicial. Creo que todavía no hubo espacio político, no hubo tiempo, no sé, pero se mantienen casi intactos. Y me parece que esos son los pilares sobre los que tenemos que trabajar. Y por supuesto que la solución institucional para el caso de Milagro y la que correspondería conforme a la Constitución es la intervención federal a la provincia de Jujuy. O por lo menos al Poder Judicial de Jujuy, porque no está garantizado un Poder Judicial independiente, ni siquiera mínimamente. Milagro está condenada por un Poder Judicial que el gobernador apenas asume, reúne su legislatura, sacan una ley provincial aumentando el número de jueces del Tribunal Superior de la provincia. 2 de los diputados que votan esa ley de su bloque renuncian a la banca y a la semana los nombran ministros del nuevo Superior Tribunal de la provincia. Y después hay todo un estudio hecho que son todos parientes. Bueno, se me pregunta cuál es la solución constitucional. La solución constitucional es política, es intervenir por lo menos el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Lo vengo diciendo desde hace tiempo. Sí, complejo. Hoy el caso Milagro está en manos de la Corte. Bien. La compañera Cecilia Marín le pregunta si puede explicar el fallo de ayer de la Corte. Sí, no lo terminé de leer porque son 130 y tantas hojas y no tuve tiempo, pero sí, en síntesis sí. No me gusta, pero bueno, debo decir que no es lo peor que pudo pasar, salvo el voto de Rosenkrantz directamente. La Corte trató de quedarse en el medio como pudo, pero en definitiva no es bueno para los 3 funcionarios estos, porque les dice, bueno, quédense ahí mientras se hace el concurso y les reabro el concurso para que se presenten. De modo que se quedan ahí momentáneamente, provisionalmente, pero no son de planta. No. Y la Corte ratifica de que sí, la única forma de designación de jueces es el concurso y el acuerdo del Senado. En ese sentido, los 4 votos de la mayoría de la Corte, en este sentido, son inobjetables. No me gusta que los haya dejado ahí porque si bien, por cierto, sí, cada vez que hay una vacante hay que nombrar un juez subrogante, las subrogaciones tienen que hacerse dentro de la misma categoría de jueces y estos no eran de la misma categoría. Pero bueno, es un defecto menor que no puedo decir que eso sea una aberración decir eso. No me gusta, pero bueno, no todo lo que no me gusta es un prevaricato del juez. Debo reconocer, no lo hubiera hecho.
Pero bueno, pero eso es menor frente a lo que pretendía el macrismo, ¿no? Bien. La compañera María del Carmen pregunta, ¿en estos momentos la publicidad tiene más fuerza que un discurso? Si es así, ¿cómo hacemos para que la ciudadanía nuevamente pueda volver a creer en la palabra? Bueno, alguna vez Perón dijo una cosa, dijo, cuando tenía todos los medios a mi favor me echaron, ahora que los tengo todo en contra me llaman. Sí, tiene fuerza, pero tiene límites. Tiene límites. Si no, no se hubiera ganado la elección. Hay límites. Han hecho y han usado todos los medios que encontraron. Ensuciaron a todo el mundo. Abrieron, qué sé yo, esta porquería. Abrieron carros sanitarios y tiraron basura y estiércol contra quien pudieron. Inventaron procesos, clonaron procesos. Y por cierto, sí, desconcertaron a una parte importante de la población, pero no lograron desconcertar a la mayoría. Sí, hay límites. ¿Cómo se hace? Hay un trabajo boca a boca también. No nos olvidemos de eso. Es el trabajo mínimo ese que les decía, el chico, pequeñito. Se va haciendo, se va haciendo, se va haciendo. Y usarlos, todavía acá tenemos un espacio de medios que se puede usar. Hay otros países donde no lo tienen. Brasil no lo tiene, por ejemplo. Brasil no tiene. México no lo tiene. No, nosotros por lo menos tenemos un espacio de medios pequeño, etcétera, y después hay que usar, es decir, de alguna forma, el desmembramiento de las fuerzas políticas y la propaganda televisiva eliminó algo que era importante y que cumplía cierta función social, que era el trabajo político local, barrial, inmediato. No estoy diciendo que volvamos al puntero viejo, pero bueno, cumplía cierta función social y facilitaba cierta comunicación directa. Después empezó la política televisiva, ¿no? ¿Para qué voy a ir a hablar al barrio si total me escucha 1 millón de personas? Qué sé yo. Y ahí se rompió un poco una red de comunicación, ¿no? Hay que tratar de restablecer las redes de comunicación locales, ¿no? Empezar por las bases, ¿no? Sí. Cristina Bajos le pregunta si puede surgir de este caos un sistema económico, social, ambiental que plantee un nuevo paradigma que puede surgir desde los movimientos populares. Bueno, algo de esto es... Y va a surgir de ahí, no puede surgir de otro lado. No, cuidado, que plantear un nuevo modelo de Estado hay que proyectarlo. Y bueno, el modelo de Estado se proyecta en una constitución. Yo creo que en algún momento vamos a llegar a tener que hacer una nueva constitución. Pero no es que la hagamos 4 sabios que nos encerremos. No, podemos hacer una constitución en 2 días, agarramos todas las constituciones, cortamos un artículo de una a la otra, emparejamos y hacemos una constitución para la luna. No, eso es absurdo. No, todo depende de la captación, de la definición de necesidades, y esa tarea es de todos. Es decir, un modelo de Estado es una tarea política, y por ende es política, es una tarea de las bases. Los juristas sí, después hay que llamarnos. Es como el vino, siempre lo digo esto, ¿no? Uno fabrica vino. Después hay que llamar a alguien que lo embotelle, porque si no se vinagra. Bueno, nosotros sabemos embotellarlo, pero fabricarlo no, eso es tarea de todo, eso sale del pueblo, ¿no? Sale de las bases, sale de los reclamos. Ya les digo cómo se generó lo de la Constitución mexicana en el 17. Sí. No salió de ningún teórico. Después los teóricos empezaron a trabajar lo que había quedado en textos y eso, no. Pero no, salió de
de los diputados, obreros y campesinos. Ujú. De Bien. los tipos que iban con Zapata. Juan Garro le pregunta acerca de esa cifra económica fugada, si no se lo puede llevar a Macri, a Duhovne y a Stutzelegger ante tribunales. Sí, ese es el problema. ¿Por qué se están oponiendo a toda reforma judicial? Porque va a haber algún juez que va a decir, bueno, miren, vamos a ver qué pasó. Ese es el asunto. No es que se opongan por la República, no, se oponen porque están seguros, ellos saben lo que hicieron. Y es evidente que semejante masa dineraria, bueno, y los negociados que hubo en el medio, todo eso, bueno, todo eso están los 10 dedos, y ellos lo saben. Por ende se sienten en una real situación de peligro, muy grave peligro. Ese es el problema. Bien. Graciela Pilone le pregunta si es partidario del ingreso ciudadano universal como derecho humano básico. Claro. ¿Sí? Tenemos que llegar a eso, sin duda. ¿Sí? Pero les advierto algo y aprovecho para advertirlo un poco. Si bien, por cierto, es necesario subir nivel de vida, distribuir riqueza, tengamos en cuenta algo que es muy propio del movimiento popular y que es lo que hay que ahondar y profundizar, porque si no estamos listos. Y cuando hablo del sentimiento de fraternidad y de solidaridad, lo que quiero hablar, lo que quiero decir, es que si no creamos una mística, o si no renovamos una mística, porque el movimiento popular lo tiene, estamos listos. Porque al subir niveles de vida vamos a generar nuestros enemigos. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos un barrio precario y al 80% de los habitantes del barrio precario les hacemos casas dignas y el 20% queda en casas precarias, y si no creamos esa mística, el 80% de las casas que ocupa las casas dignas al rato va a estar diciendo esos negros quedaron en la casa de cartón. Ese es el problema. El medio pelo de Jaureche, sí, relata un fenómeno de esta naturaleza, pero de los años 50, 60. Hoy tenemos un medio pelo parecido, distinto, pero que se genera como resultado de esto. Si elevamos niveles de vida, pero al mismo tiempo no generamos conciencia política y sentimiento de fraternidad, estamos listos. Después no nos explicamos los fenómenos esos de que la pobre señora que va a la feria con una bolsa, etcétera, termina votando a Macri y se cree que es productora de soja. Bueno, todo eso lo trabajan estos partidos únicos, inventan una casta de parias, de vagos, asesinos, criminales, de promiscuos, de sucios, de viciosos, etcétera. Inventan, porque no existe. Inventan. Y dice, bueno, todo eso está ahí, y vos tenés que ser distinto. Vos no tenés nada que ver con esto. ¿Y cómo garantizás de que no tenés nada que ver con esto? Y porque te tenés que parecer más a la mesa de Mirta Legrand. Guarda que es un juego es un juego. Entonces, sí, lo que tenemos que hacer es fortalecer ese, no sé, uso la palabra mística, quizá haya que usar otra, pero encuentro otra. Pero ese sentimiento solidario que
que es propio del movimiento popular, ¿no? Que creó Eva Perón, ese sentimiento, es eso. Sentimiento de pertenencia, ¿no? Sí. Pertenencia a comunidad, ¿no? Que bueno, el otro que se quedó abajo le tengo que tender una mano. Bueno, no porque subí me voy a identificar con las clases hegemónicas y entonces termino imitando cosas y entrando en el ridículo, ¿no? Es lo que nos describe Jauretche, pero en un fenómeno donde la estratificación social era distinta, ¿no? Y hoy lo estamos viendo en esta, ¿no? Se inventa una clase de parias para que todas las demás se vayan una casta, digamos, de parias, así inventada mediáticamente, que no existe. Los negros de la villa, eso no existe, bueno, lo inventan, y entonces hay que distinguirse de eso, identificarse con la mesa de Mirta Legrand, ¿no? Claro. Entonces, de ahí se centra en el ridículo, ¿no? En el ridículo y en la contradicción, ¿no? Bien, Virginia de Mayores con Florencia y Cristina de La Plata. ¿Qué puede decir, bueno, de la toma de Guernica y del caso Dolores Grabois y Grabois? Bueno, el caso Dolores no lo conozco, es un lío sucesorio, me parece que es cuando mi vieja veía una cosa que se llamaba Dinastía, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Lo de Guernica, bueno, no justifico de ninguna manera que se haya dejado que la justicia se meta a interferir e interrumpir una negociación. Se estaba haciendo, se estaba desocupando, y no me gusta cómo terminó. No, es muy peligroso. Milagrosamente salió bien, milagrosamente. La segunda vez es mejor que no lo hagan porque puede no salir bien y puede terminar en un Cotequi Santillán, que es lo que están queriendo producir. No nos olvidemos que Néstor nunca hizo eso, nunca. Tomó las medidas, es decir, incluso le ordenó a la policía que para contener desórdenes, etcétera, no lleve armas. Ojo. Tuvo toda su gestión sin un muerto. No nos olvidemos que le cortaban calle, que le hacían las 1001. No tomó ninguna medida de esta naturaleza. Y la única vez que hubo un muerto, le cayó tan mal que se murió él. Bueno, guarda con un Cotequi Santillán le puede salir en cualquier momento. Y acordémonos que en la época de Néstor lo teníamos a Marianito Grondona en la televisión pidiendo que saquen los tanques a la calle. Sí, bien. El compañero Luis Villalba dice, bueno, le agradece mucho la charla a todos, lo que hicimos posible, y hace la administración de la justicia se ha tornado injusta después del 55, cuando la fusiladora barrió a la Suprema Corte. O sea, sobre un delito se dedicaban a fallar en forma injusta en lugar de hacerlo en forma justa. Ahora, con Macri y el macrismo, la administración de justicia comete el delito. Entonces ahora el delincuente es juez y parte. En esta situación, nosotros constitutivos de esta sociedad tenemos el derecho de considerarlos en cesación de la función social para la cual los teníamos. Además, delincuentes tenemos muchos, necesitamos jueces que no delincan. Le pide un comentario respecto a eso. Bien, el Poder Judicial que tenemos, bueno, en el país tenemos como 4.000 jueces, ¿no? 3.000 y pico, cosas así. 3 jueces nacionales, provinciales, etc. El protagonismo de lo que sucedió en los últimos años estuvo a cargo de una minoría particularmente centrada, bueno, si sacamos el caso de Jujuy, al que me referí antes, particularmente centrada en Comodoro Pi, es decir, en la justicia federal penal de la Ciudad de Buenos Aires. En conjunto no debe haber tenido participación en esto más que unos 40, 50 personas como máximo, entre jueces, funcionarios, etc. El resto debe cargar la culpa por la omisión, por el silencio, ¿no? Por no decir nada.
Y por no decir nada, por esa comodidad burocrática, bueno, permite que la conducta de una minoría los ensucie a todos, en definitiva. Pero no es que tengamos 4.000 delincuentes, no 4.000 tipos dispuestos a hacer estas cosas, ¿no? Eso es una minoría. Hay otra minoría que no, que salió a denunciar justicia legítima. Para esa mayoría silenciosa, que si uno habla con ellos, dicen, no, yo no me meto en política, yo llego a la mañana, trabajo, estudio, saco mis expedientes. Sí. Como todos sabemos, como decía Perón, el que no hace política se la hace otro, ¿no? Y le resulta molesta tanto justicia legítima como la otra minoría patológica. ¿Por qué? Porque los compromete del asunto. Y ellos no quieren ola. La característica de esa mayoría silenciosa es esa, no hagan ola. Yo quiero seguir acá. Es ese el asunto, no es que tengamos malignos, 4.000 malignos, no es así. Pero en definitiva, si me preguntan cuál es la causa principal de todo esto, yo diría que es la estructura que tiene el Poder Judicial nuestro, que es una estructura absolutamente irracional. Creo que se pueden recorrer todas las constituciones del mundo más o menos democráticas, quiero decir, claro. Y nunca vamos a encontrar una cosa tan irracional como la estructura del Poder Judicial nuestro. No hay otro Poder Judicial tan irracionalmente estructurado, ¿no? Piensen que, nomás que hay tres personas, que tienen el poder de inaplicar cualquier ley, y tienen el poder de revocar cualquier sentencia como ultimísima instancia de todo el país. Bueno, ya, empezando por ahí, uno dice, bueno, ya, acá pasa por raro. Como concentración de poder, es una locura eso, ¿no? Y digo tres porque son 5, pero 3 en mayoría. Entonces, bueno, qué sé yo, esa concentración de poder es inadmisible, no. Piensen ustedes que no tenemos en el país casación nacional, es decir, no tenemos un tribunal que unifique los criterios de interpretación de las leyes. Entonces tenemos códigos únicos, pero con 25 posibles interpretaciones distintas, una por cada provincia, la Ciudad de Buenos Aires y además la federal. Entonces, qué sé yo, de un lado de un río soy un delincuente, del otro lado del río, por la misma conducta, regida por la misma ley, me ponen una medalla, me hacen un homenaje. Bueno, qué sé yo, son cosas estructurales que tenemos que corregir, pero tenemos que corregir eso. No hay hay poderes judiciales en otro lado que no funcionan, porque bueno, no funciona la República, no funciona el Estado de Derecho, qué sé yo. Pero no son tan irracionales como lo nuestro. Lo nuestro es, la estructura misma nuestra es muy irracional. No da seguridad jurídica. El control de constitucionalidad nuestro es débil y en definitiva, en última instancia, está en manos de 3 personas. Realmente es, cuando uno lo ve desde un punto de vista de ingeniería institucional, dice acá puede pasar cualquier cosa. Y sí, lamentablemente pasa cualquier cosa, ese es el problema. Me están diciendo alguien, si usted puede subir un poquito el tono de voz, quizás. Yo lo escucho bien, pero sí. Por eso estaba. Respecto a esto que decía, bueno, hay una compañera que pregunta acerca de la reforma judicial, si para reordenar la justicia hace falta una reforma judicial. Y otro compañero pregunta si para no volver a tener una experiencia como la del macrismo hay que modificar Constitución, digamos. Reforma judicial, modificación de la Constitución. Bueno, sí, por supuesto. El proyecto de reforma judicial que se ha mandado es un primer paso, pero creo que dentro de la Constitución tenemos que hacer otras cosas. Vamos a ver lo que se propone, etcétera, pero
no alcanza con eso. El proyecto que se mandó alcanza solamente para desconcentrar el poder que hay concentrado en Comodoro Pi, en los jueces federales, y en la justicia administrativa. Pero no, se necesitan otras medidas, por supuesto. A mi juicio, creo que es necesario ampliar la Corte y tener una Corte de 15 ministros, una cosa así. Bueno, en mi opinión, lo vengo diciendo siempre, lo dije desde que estaba en la Corte, no es una opinión que invento ahora. Y lo dije al ver cómo funciona internamente. Me tuve que aguantar 11 años trabajando en unas condiciones donde, bueno, me di cuenta cómo funcionaba eso. Tiene una gran parte de ficción eso. Bueno, eso hay que corregirlo. Y sí, por supuesto, un día, tarde o temprano, no podemos quedarnos con una constitución que es la más vieja del mundo. Con un remiendo que se le hizo ahí en el 94, menos mal que pusieron los tratados internacionales de derechos humanos en el nivel de jerarquía constitucional, y el resto, bueno, institucionalmente hubo una serie de piolines que quedaron en el aire. Y que nos traen problemas. Lo dije en la última sesión de la Constituyente de Santa Fe del 94, que acá han creado instituciones sin cerrarlas. Un Consejo de la Magistratura que no se dice cómo se integra, se dice equilibradamente, bueno, qué sé yo. Una autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que no se sabe qué es, si es una provincia, qué es eso. Ministerios públicos que, bueno, ahora se está discutiendo si son vitalicios, no son vitalicios, etcétera, porque la Constitución no dice nada. Y así, la cuestión de la recaudación, de la distribución de recaudación fiscal, se quedó en el aire, se va a hacer por una ley. La ley no se pudo hacer nunca. Bueno, entonces, sí, claro que necesitamos una constitución, ¿sí? Por supuesto. Y necesitamos una constitución bueno, que garantice nuestros recursos naturales, garantice nuestros servicios públicos. Con esta constitución, ¿por qué se derogó la constitución del 49? Y se derogó por el artículo 30, claro. Se derogó porque garantizaba los recursos naturales, el subsuelo, los servicios públicos, y no podíamos entrar al Fondo Monetario Internacional y hacer todas las cosas que se hicieron después. Entonces, por eso bajaron la Constitución. ¿Alguien se cree que se derogó la Constitución porque habían faltado 3 votos de diputados para tener los 2/3 de la mayoría absoluta? No. La derogan y al rato convocan una constituyente ellos sin tener ningún voto, claro. La fusiladora. No, se derogó por esa razón. Bueno, ojo, entonces tenemos que volver a una constitución que nos garantice la soberanía. Bien, pasando a otro tema, aquí le preguntan ¿qué importancia le asigna a la batalla cultural en la que estamos muy atrasados? Bueno, diría que es despareja. En algunas cosas no estamos muy atrasados, en otras sí. Es desparejo, somos una sociedad muy particular nosotros. Quizá nuestra formación multiétnica, qué sé yo, da por resultado eso. No, tenemos algunas cosas que no digo que estemos atrasados. El feminismo es importante, la lucha de las mujeres, la lucha LGTBI es interesante, pero hay otras donde sí, nos falta todavía, nos falta bastante. Sí. Somos desparejos, ese es el asunto. Desprolijo, que dirían. Aquí hay una pregunta referida a las elecciones intermedias del 2021. El compañero Edgardo Kors le gustaría conocer su criterio y reflexión y cuáles son sus sugerencias para equilibrar fuerzas en la ciudad con relación al neoliberalismo.
Bueno, yo creo que equilibrar fuerzas en la ciudad es difícil. La ciudad de Buenos Aires históricamente ha tenido la costumbre de votar contra, no a favor. Esto viene desde, bueno, Irigoyen en el 30 perdió la elección en la ciudad de Buenos Aires, Perón tenía que hacer vericuetos raros. En el 73 el único lugar donde se perdió la elección fue la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que siempre ha votado contra, no. Es bastante difícil, pero bueno, hay algo que me parece que falla. Y vuelvo a lo mismo de antes, a lo que dije un poco hace un rato. Es hacer política por televisión, cuando en realidad la táctica tendría que ser hacer política barrial, ¿no? El gran problema que tiene la ciudad de Buenos Aires, como toda gran ciudad, es que no tenemos ocasión de juntarnos, ni para pelearnos, ni para ponernos de acuerdo. Cada uno sale, yo. Aunque sea si nos peleáramos, bueno, es una relación humana, de conflicto, pero humana, ¿no? Es mejor tener relaciones de cooperación, pero bueno. Pero al pelearse la gente se conoce, ¿no? Pero si dos ejércitos pasan uno al lado del otro y no se tocan, no hay relación social, ¿no? No se ven. Bueno, y nosotros en las grandes ciudades lo que sucede es eso, no nos vemos, no nos vemos. Y al desconocernos unos y otros, surge el espacio paranoico, porque a lo desconocido se le tiene miedo. Y entonces ese espacio paranoico es por donde penetra muy fácilmente todo el discurso y todas las tácticas de los partidos políticos únicos, ¿no? De los medios. La única forma de tratar de combatir esto es la reconstrucción del tejido social, reconstrucción de relaciones barriales, no hay otra. Poder intentar reconstruir en la ciudad lo que en el pequeño contorno provinciano se da en forma natural, ¿no? Sí, aquí hay varios Es una compañeros. tarea de base, no. Sí, que reivindican la militancia, Sí, también es la reivindicación de la militancia, sí, sí. varios compañeros, pero claro, la pandemia nos ha Sí, bueno, paralizado. obviamente, pero la pandemia va a pasar, ¿no? Sí, sí. Como pasa todo, ¿qué va a ser? Pasó la guerra, no se tantas cosas, va a pasar esto también, ¿no? Sí, seguro. Raúl Klicksberg le pregunta, con respecto a algo que había desarrollado antes, a las operaciones de fake news por las redes. Pregunta si falta legislación en ese campo y qué es Sí. más peligroso que la televisión. Sí, porque las fake news circulan en las redes con mayor facilidad. Sí, eso es un fenómeno que se está advirtiendo en el mundo. Es decir, si hay que generar desconfianza respecto de algo, a través de una fake news se genera una desconfianza mucho más fácilmente. Hay algunas fake news que, bueno, nosotros ya hemos pasado, hemos roto el termostato, pero de cualquier manera hay algunas cosas que no se pueden decir por televisión. En lugar, a través de una fake news se puede llegar a crear una situación de terror, de pánico, es cierto. Sí, eso se está observando en el mundo, pero no es solo acá que está faltando legislación, está faltando en el mundo. ¿Sí? Bien, a ver, aquí hay más, porque hay muchos agradecimientos y admiraciones y palabras de admiración respecto a la claridad y a la sencillez que tiene usted. Todos aquellos y todas que lo han tenido como profesor reconocen eso, ¿no? Su claridad en la expresión. El ejemplo del trabajo desde el barrio es lo que le dio la gobernación a Axel Kicillof. Claro. Esta pregunta de Virginia.
Dice, ¿la Casa Rosada en qué territorio está? Mejor que Tenemos el trabajar. gobierno, pero no tenemos el poder. ¿Qué se va a hacer? Andrés Cupelián dice, tema fake news, ¿lo relaciona a una tendencia de forma o a la pérdida de pensamiento crítico? No, las fake news realmente son una táctica, pero no es una táctica nueva como tal. Eh, es una renovación de la vieja táctica de Goebbels. Métanse en los 11 principios de Goebbels. Y bueno, es lo mismo, en sí no aprendieron nada nuevo, ¿no? Solo que Goebbels no tenía la tecnología que hay hoy para difundir una fake news. Ese es el asunto. Hubiera sido el ideal para él, claro. Pero lo que hay es una cuestión tecnológica diferente, pero como táctica, la noticia falsa siempre fue una táctica. Bien, sí, es una táctica. Bueno, hay muchos más, hubo en el chat algunas conversaciones respecto a esto, a la militancia y a la participación que tenemos que tener y de alguna forma cómo podemos hacernos ver en este momento. Es cierto que va a pasar, pero bueno, hay como una ansiedad respecto a eso. Vuelven a preguntar cómo regular las plataformas y los portales digitales, si existe alguna forma de regular. Yo no soy un técnico en eso, pero calculo que sí. Hay que preguntarle a alguien que sepa más. Yo con la tecnología, gracias que estamos hablando con este aparato, no. Pero bueno, hay gente que sabe, que Sí. puede dar una explicación mucho mejor. Bueno, y ahora sí, no sé si algún Yo no me compañero... olvido nunca, no Sí, me olvido nunca una vez cuando era legislador de la ciudad, bueno, trata tema de toda naturaleza. Un día salía de la legislatura y me agarra un periodista y lo que se estaba discutiendo era una cuestión de caño maestro de la ciudad. Y me pregunta, bueno, ¿qué opina usted del caño maestro? Yo dije, vas a preguntarle al ingeniero fulano, que es el legislador que tenemos que sabe de la materia. Yo, no me acostumbré a decir cualquier cosa. Sé que si se tapa el caño maestro vamos a tener un desastre, pero no me pregunte más. está bien. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si hay algún compañero o compañera que tenga alguna pregunta más, o alguien que quiera levantar la mano. Le pedimos brevedad en la exposición, en la pregunta. ¿Hay alguien? Sí, Graciela, aquí. Sí. Actívese el audio, por favor. Ahí está, estaba intentando activar el audio y no podía, disculpas. No, le quería consultar al doctor Zaffaroni, primero darle las gracias porque me parece genial su exposición, su punto de vista, todos lo conocemos, pero bueno, cada vez nos admira y nos sorprende más. Pero por otro lado quería preguntarle, ¿a qué cree él que se debe el aumento, la creciente violencia que tenemos, por lo menos en la ciudad, que vemos y que sufrimos todos los días? Si es esa falta de distribución, si es esa marginación que sufren muchos compañeros y muchas personas. Bueno, me gustaba conocer su punto de vista con relación a este tema. Bueno, no sé en qué clase de violencia. Obviamente que vamos a tener un problema, sí, pero bueno, porque no somos una excepción en el mundo. Cada crisis económica aumenta el número de delitos contra la propiedad. Eso es, de toda la vida ha pasado eso. Bueno, tampoco no vamos a hacer una excepción en esto. Pero después no sé,
La medida de la violencia en la ciudad de Buenos Aires, no tengo los datos del último año. Normalmente la violencia la medimos por homicidios, ¿no? Homicidios es el que nos muestra el máximo de violencia, de ahí para abajo, bueno, podrá haber. La ciudad de Buenos Aires realmente se mantiene dentro de un índice relativamente bajo. En los últimos años aclaro lo siguiente, el problema que tenemos nosotros en la Argentina es que no se hacen investigaciones de campo y ni siquiera hay buena estadística. No buena estadística, sino números útiles de estadística, porque no me importa saber un número si no puedo discriminar algunas cosas que permiten hacer prevención, etc. No tenemos. Yo logré hacer un observatorio para la Ciudad de Buenos Aires en materia de homicidios. Es elemental. No lo tenemos. No, lo tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. No lo logré hacer en la provincia de Buenos Aires, no lo logré hacer en todo el país. Y estamos hablando de vida humana. No, la Ciudad de Buenos Aires se mantiene más o menos en un índice, en un universo que está entre 198, 200, 210 homicidios al año, que eran un poco alto en el 5% de barrio precario de Villa Miseria. Pero bajó, no sé qué diablo hizo la Bullrich, que ella ni ella lo sabía, y bajó. No se lo tuve que decir yo. No, picos de eso no tenemos. Tampoco el primer orden de homicidios es en ocasión de robo, no. El primer orden son conflictos, brescas, conflictos entre particulares, etcétera. El segundo orden son los intrafamiliares. Mucho más atrás viene el de ocasión de robo. Y si sacamos las villas en aquellos que ese 5%, en el resto por cien de la población de la ciudad queda un 2.5 por 100.000 al año, que se aproxima al ideal que tenemos que llegar, que es el 1, más o menos el que tiene Europa, es el que tiene Canadá. Y en el país, como promedio de todo, estamos en un 5 por 100.000, ¿no? Que si lo comparamos con nuestro vecino Brasil, tiene 24 por 100.000 promedio del país. Bueno, no es que nos consolemos, ¿no? Insisto que hay que bajar y el ideal es llegar, cero no hay. Pero bueno, el ideal es llegar a los índices de Europa o de Canadá, que es 1 por 100.000 aproximadamente al año. Pero bueno, ese es el panorama general en lo que puedo decir yo de cifras reales. Lo otro son sensaciones, ¿eh? Lo otro no, lamentablemente en el país no se gasta un peso en medir, no se gasta un peso en la vida directamente. Bueno, y no puedo controlar un fenómeno que no conozco. De modo que yo llego a la conclusión que al no gastar un peso en eso es porque a nadie le interesa prevenirlo en serio, ¿no? De lo contrario, sí, porque, bueno, qué sé yo, no hay una prevención general del homicidio, de qué tipo de homicidio, dónde, a qué hora, quién es la víctima, qué características tiene el victimario, si no tengo esos datos no sé qué hacer. Bueno, y esos datos, digo, no, a nadie le interesa recogerlos. Es como si eso fuera un entretenimiento, recoger eso. No es ningún entretenimiento, es la única forma de hacer una prevención. Si no, no la puedo hacer. Como que quiera prevenir una enfermedad y no la conozco. Bueno, entonces... Gracias. Muchas gracias. Gracias. Alguien preguntaba por acá si el gobierno puede por decreto reponer la Ley Federal de Medios que derogó Macri por decreto. Y yo creo que sí, se puede. Jurídicamente, sí. La derogó por decreto de necesidad de urgencia, se puede hacer un decreto de necesidad de urgencia contrario, claro, sí. Y la pregunta sigue y dice, si es afirmativa, ¿por qué no se ha hecho hasta el momento? No sé, si bueno, usted yo sabe por qué, si usted sabe por qué. Sí. No, está bien, perfecto, no sabe.
No tengo la visión de los espacios políticos, etcétera. Bueno, qué sé yo. Y unido a esto, porque tiene que ver también, es si hay alguna justificación, explicación por la que no se ven avances en ninguna de las resonantes causas de Macri. Contra. Bueno, no sé, la única explicación que veo es, bueno, no sé, en la de espía sí se está avanzando. En lo otro, la explicación que veo es que todas esas causas se concentran en la justicia federal, razón por la cual ellos dicen que es porque va a haber la impunidad de la corrupción de Cristina, etcétera. No, no tiene nada que ver. La resistencia a cualquier descentralización por parte de ellos, a mi juicio, es claramente el peligro de que alguien se los va a poner a investigar. Ese es el asunto. Por eso que se oponen a eso. Inventan que va a ser la impunidad de no sé quién. No, lo que está en juego es la impunidad de ellos. Ese es el problema. La compañera Cristina Uslengui le pregunta si tiene alguna opinión sobre la obligatoriedad de aplicarse la vacuna contra el COVID-19. No, no, tendría que pensarlo, pero no. Si la vacuna, bueno, creo que puede haber obligatoriedad para niños, obligatoriedad para incapaces, como en otro momento, pero obligatoriedad para vacunarnos todos. Bueno, así como primera impresión, le diría que el que quiere morirse, que se muera. Yo, no. Bueno, eso es en fin, como primera impresión, puede que hablando con algún infectólogo me convenza de que hay otras razones que sí sería bueno que sea obligatoria. Pero si es la elección de cada uno, bueno, si no afecta a nadie, y bueno, sí, yo me vacunaría en la primero que haría. Incluso me ofrecí como voluntario, pero bueno, ahora, no sé, habría que preguntarle a los que saben si eso afecta solamente a la persona que no se vacuna o si puede afectar socialmente a terceros. Eso no lo sé porque habría que preguntarlo a alguien que conozca. Si afecta solo a la persona, sí, es un derecho. Bueno, si querés morir, morite. No hacer nada. La compañera María Cristina Carrera quería hacerte una pregunta. Hacerle, perdón. Sí, ¿se me escucha? ¿Se me Sí. escucha? Sí. Hace tiempo, hace bastantes años, usted trabajó mucho con el tema carcelario en cuanto a la reinserción, pero previo a la reinserción tendríamos que pensar, y se hablaba mucho, yo estuve al lado suyo en un momento dado en una organización que trabajó el tema, en cómo viven los presos y cómo son las cárceles, ¿no? Y la pregunta apunta a esto. Era un tema, y es un tema, que tiene que ver con la prevención dentro de la cárcel, porque si se pone a un pibe que robó, qué sé yo, hurtó, digamos, no sé, una cartera al lado de un homicida o al lado de un pedófilo, sabemos las consecuencias. ¿Qué es lo que hizo que usted se apartara de ese proyecto que era tan importante en ese momento? A mí me movilizó muchísimo porque sentía en ese momento que en la medida que no se solucionara eso, el tema de la violencia y el tema de la no inserción de cuando sale de la cárcel iba a continuar. Si en este momento lo tiene en mente, seguir trabajándolo usted, ese proyecto, que era muy importante, ¿no? Bueno, en realidad lo que chocamos con eso es, sería muy largo explicarlo. Lo veo más claro en otros países, pero hay una tendencia regional que baja de Estados Unidos a llenar cárceles, es decir, aumentar los índices de prisionización.
Esto ha generado una superpoblación en casi todas las cárceles de la región, nosotros también, no en la misma medida que otros países hermanos que tienen, bueno, superpoblaciones del 300%, 350%, es decir, donde había un preso, donde cabe un preso hay tres presos y medio, etc. Nosotros no tenemos tanto, pero tenemos. Es decir, esto ha deteriorado las cárceles a campos de concentración virtualmente, donde existe, y no es una mera cuestión de espacio, de quienes estén juntos, sino que es peor. Cuando aumenta mucho el número de presos, no aumenta en la misma proporción el número de guardiacárceles. Entonces, en un momento, bueno, la cárcel, el orden interno de la cárcel empieza a estar manejada por una mafia de minoría de presos, que somete al resto a condiciones de servidumbre, incluso hasta servidumbre sexual de los jóvenes, etcétera, un desastre. Me estoy refiriendo a cárceles de hombres. Las cárceles de mujeres tienen otro tipo de problemas. Son menos numerosas y con otro tipo de problemas específicos. La de hombres, bueno, eso se realiza de esa manera, condiciones de humillación, etc. Nosotros tenemos, y en América Latina, la mitad de los presos de América Latina no están condenados, están procesados, es decir, están en prisión preventiva. Es decir, es una pena anticipada. Y acá no se lo ve con la misma claridad, pero si veo a otros países donde esto alcanza niveles muy, muy ostensibles, en Brasil, por ejemplo, me doy cuenta de que es como un proceso de entrenamiento para ladrones, ¿no? Es decir, en la población penal normalmente hay un 15%, 20% máximo de patibulario, ¿no? Homicidas, violadores, etc. Es 15, 20. El 80% son delitos contra la propiedad. Esa es la realidad, en toda América Latina. Delincuencia de subsistencia, digamos, de alguna manera. Mucha ni siquiera violenta. O tráfico de algún tóxico prohibido, pero tráfico de distribución en clase media, no está el cártel. No. Entonces, bueno, lo que uno va observando es que en esto habría una suerte de entrenamiento para que salgan a robar. Sí. Y cuando salen a robar, ¿a quién le roban? A los vecinos. ¿Por qué? Porque el poder punitivo el poder punitivo es selectivo no solo en la criminalización, sino también en la victimización. Cuando más pobre se es, más riesgo de victimización se tiene. Y entonces esto es funcional, porque genera un... Bueno, los vecinos se sienten agredidos, entonces ¿qué hacen? Piden más policía. Y entonces, ¿qué se logra con esto? Y se logra controlar a los excluidos, y que los excluidos pidan su propio control. Se debilita el sentimiento de comunidad, mientras la gente se mata o discute o se pelea, no toma conciencia, no se puede organizar ninguna resistencia, es funcional. Y esa es la realidad que tenemos en la región. Y esa realidad está sostenida por todos los medios, por todos los partidos políticos únicos, es decir, los medios de comunicación monopólicos, que generan cualquier cantidad de alarma, de barbaridades, inventan, generan la idea de que la cárcel son todos homicidas. No, los homicidas son poquitos, por suerte. En fin, ese es el mecanismo que se usa en la región últimamente. Algunos compañeros creen que este proyecto de sociedad 30-70 con el 70% de excluidos lo van a controlar con los tanques de guerra y los cosacos del zar, qué sé yo, como en el siglo XIX. No, los tanques de guerra no tienen nafta ya y los cosacos del zar no existen más, los zares tampoco.
El control es es insidioso de esa manera, ¿no? Es soltarlos, condicionarlos, soltarlos, y cuanto victimizan a los propios vecinos, y entonces estos reaccionan y se desarma la comunidad y todo eso. Es un mecanismo de esa naturaleza. Mientras la televisión habla de la guerra, el delito, qué sé yo. No hay ninguna guerra donde el enemigo prepare los soldados del otro. Es un procedimiento para deteriorar y provocar más confusión social. Bueno. Hay una compañera justamente... Tengo que irme. Bueno, sí, cómo no. Le agradecemos muchísimo. No, por favor, un gustazo. Su generosidad. No. Quizás en otra oportunidad le hagamos todas las demás preguntas que quedaron pendientes. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Muy generoso, muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, chao, un abrazo. Adiós. Chao. A suerte. Adiós. Muchas gracias. Muchísimas gracias al frente y al doctor Zaffaroni. Gracias, muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Muy interesante. Muchas gracias al Frente de Personas Mayores. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Un genio, Zaffaroni, un genio. Muchas gracias por la invitación y por la participación de una personalidad como el doctor Zaffaroni. Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Beso. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, María Adela. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias Ariel. Gracias, doctor Zaffaroni. Gracias a todos. María Adela, gracias por tu trabajo. Gracias, Alberto. Chao, Alberto. Gracias por tu Gracias, coordinación. Chau. Chao, María del Carmen. Gracias al frente y a la coordinación, gracias. Gracias, Inés, que no pude leer tus preguntas, Inés Castillo. Porta. A la comisión. Buenísimo. A la comisión organizadora. Buenísimo, Alberto. Sí. Claro. Buenísimo. Muy amables a todos. Un aplauso. Chicos, nos vemos. Chao. Gracias, chicos. Aplausos. Sí. Bueno, aplaudimos. Aplausos. Gracias. Gracias. Chau. Fue Ariel recién. Sí, Sí, yo lo escuché, por eso.